Hola, mi nombre es Maximiliano Zarco, jefe de residentes de neurocirugía del Hospital de San Fernando. Voy a hablar de traumatismo raquimedular. El traumatismo raquimedular es la lesión traumática del raquis y de la médula de la que resulta algún grado de compromiso transitorio permanente de las funciones neurológicas por debajo de la lesión. Las lesiones traumáticas, la mayoría son cervicales, la mitad. Un 20% tienen fracturas en dos niveles distintos y la lesión más frecuente es la luxofractura cervical subaxial, por debajo del axis. El trauma es la primera causa de muerte en niños y jóvenes. Es la tercera causa de muerte en toda la población luego del infarto de miocardio y cáncer. Más frecuente en hombres entre 16 y 30 años. El 45% son lesiones completas, 50% quedan cuadriplégicos y hay un alto porcentaje de traumatismos raquimedulares asociados al TEC. Y tiene una incidencia anual entre el 11 y 53 casos por millón de habitantes. En la fase aguda del trauma hay dos mecanismos lesionales. La lesión primaria, que es la transferencia de energía en el momento del accidente que produce el daño axonal y del soma neuronal. La lesión secundaria resulta de la hipoxia y reducción del flujo sanguíneo a consecuencia del edema, de hemorragias y también por reducción del diámetro del canal raquídeo, que disminuye la presión de perfusión y la disminución de la TA por shock hemorrágico y neurogénico. En la fase crónica se produce cicatrización, formación de quistes en el área de necrosis, siringomielia, por bloqueo en la circulación de líquido cefalorraquídeo y anclaje medular por la misma cicatrización. Una vez establecida la lesión medular, a pesar de los avances médicos, aún no tiene cura. Depende de la magnitud del trauma y del desplazamiento de los fragmentos óseos hacia el canal. En este cuadro se muestra cómo todos los caminos del comienzo de la lesión primaria, todos llevan hacia el mismo camino y hacia el mismo fin, que es la muerte celular. Hay ciertos casos que se tiene que manejar a los pacientes como si tuvieran lesión medular hasta que se demuestre lo contrario. En traumatismos importantes, con pérdida de conocimiento, con síntomas vertebrales como dolor a la palpación o síntomas medulares como parestesias o debilidad. O también con signos asociados a lesión medular, como de respiración abdominal y priapismo. En la fase prehospitalaria hay que tener algunos conceptos claros. La correcta identificación de la magnitud y el mecanismo del trauma permite la estratificación de las víctimas del accidente. Establecer la gravedad individual y relativa posibilita seleccionar la prioridad de qué paciente va a ser trasladado. Y mediante la estabilización e inmovilización inicial se limita la agravación de la lesión. La inmovilización en el lugar del hecho es importante, con el fin de evitar movimientos pasivos o activos de la columna. Del 3 al 26% de las lesiones espinales ocurren luego del trauma inicial. Se necesitan tabla rígida, collar cervical rígido, inmovilizadores laterales y cintas fijadoras. El manejo inicial es la evaluación médica primaria básica que se deben tomar en todo paciente traumatizado, como lo indican las guías de ATLS, el ABC. Evitar la hipotensión es la principal medida para disminuir el daño secundario de la lesión medular. En el hospital se tiene que asegurar la correcta inmovilización, la vía aérea permeable y la correcta oxigenación. Mantener la TA, la colocación de sonda vesical para controlar diuresis, sonda nasogástrica para evitar la broncoaspiración. Cada una con sus precauciones en el traumatismo pelviano y en el traumatismo de base de cráneo. Luego de la estabilización clínica del paciente se realizan los estudios por imágenes.
La evaluación neurológica inicial tiene que ser rápida y sistematizada, evaluando el nivel de conciencia, si está alerta, respuesta al dolor o a la voz, o si no tiene respuesta, el tamaño y la reactividad pupilar, los movimientos de extremidades espontáneos o provocados, y si tiene signos de lateralización. Luego de la estabilización hemodinámica se realiza una evaluación neurológica minuciosa. Se hace anamnesis detallada, mecanismo de trauma, pérdida de conciencia, etc. Palpación de la columna, buscando dolor o estigma de fracturas. Y se evalúan la función motora sensitiva, los reflejos, la función neurovegetativa, si tiene trastorno de la transpiración, evaluación de esfínteres y si tiene presencia priapismo. Y luego se clasifica según la escala de Frankel en A, B, C, D o E, según el compromiso motor y sensitivo. Identificar el nivel medular, que es el segmento más caudal con función motor y sensitiva conservada en forma bilateral. Las lesiones medulares se clasifican en completas e incompletas. A su vez hay distintos tipos de lesiones incompletas según en qué parte de la médula esté afectada. Los síndromes son el síndrome centromedular, el síndrome o hemisección medular o síndrome de Bronce-Quart y el síndrome del cordón posterior y anterior. La lesión medular completa es la ausencia completa de la función motora sensitiva o ambas por debajo de la lesión. Hay abolición de movimientos voluntarios, abolición de control de esfínteres, anestesia por debajo de la lesión y puede haber priapismo, hipotensión y bradicardia. Hay que diferenciarla del shock medular o conmoción medular, que es una depresión transitoria de toda función neurológica por debajo de la sección medular. Hay parálisis flácida y arreflexia, y evoluciona a la espasticidad o a la liberación de la motoneurona inferior. La lesión medular incompleta es todo compromiso medular que conserva la función motora o sensitiva remanente por debajo del nivel del trauma, con conservación de vías largas, sensibilidad o movimientos de miembros inferiores y ausencia de compromiso sacro, sensibilidad perianal, contracción voluntaria del esfínter anal y flexión voluntaria de los dedos del pie. El síndrome centromedular, la clínica es paresia en miembros superiores con menor afectación en miembros inferiores, síntomas sensitivos de intensidad variable, signos mielopáticos, disfunción esfinteriana, generalmente se presentan con retención urinaria, hiperpatía y alodinia proximal de miembros superiores. Es el más frecuente de los síndromes incompletos, el 50% recupera funcionalidad sin ningún tipo de tratamiento. El mecanismo por lo general es la hiperextensión en presencia de osteofitos e hipertrofia del ligamento amarillo, o sea, en un canal estenótico previo, una hiperextensión lo que produce es una inflamación de la médula y como la parte central está irrigada por difusión y es más sensible al edema, se ve perjudicada su irrigación en el centro de la médula. Y como las fibras largas cervicales están mediales, más mediales que la de los miembros inferiores, produce una sintomatología predominantemente en miembros superiores. El síndrome cordonal anterior produce una paraplegia o tetraplegia, depende del nivel. Si el nivel es superior a C7, produce una tetraplegia. Anestesia disociada por debajo de la lesión. Produce una hipostesia termoalgésica por lesión del haz espinotalámico y una sensibilidad epicrítica, batiestesia y sensibilidad profunda conservada tiene conservado las fibras del cordón posterior.
En el síndrome del cordón posterior hay dolor y parestesias en cuello, miembros superiores y torso, y puede haber paresia de miembros superiores. Y los signos de vías largas son mínimos. Es muy infrecuente este síndrome y también se lo conoce como síndrome de contusión cervical posterior. Y el síndrome de hemisección medular o el síndrome de Brown-Sequard, la clínica contralateral es hipoestesia termoalgésica por lesión del haz espinotalámico y conservación del tacto protopático por la conservación de los haces espinotalámicos anteriores. Y la clínica homolateral es ausencia de propiocepción y apalestesia, lesión del cordón posterior y parálisis por debajo de la lesión por la lesión del haz córtico-espinal. Son infrecuentes, son del 2 al 4% de las lesiones medulares y se observa mayoritariamente en traumatismos penetrantes, también en hematomas epidurales y extrusiones discales cervicales. Otras lesiones a nivel de la columna vertebral inferior son el síndrome del epicono, el síndrome del cono medular y de la cola de caballo. El síndrome del epicono afecta los niveles L5-S1, suele manifestarse de forma bilateral, debilidad en piernas, no muslos, trastornos sensitivos de L5 para abajo y compromisos esfinterianos con alteración del reflejo aquiliano. El síndrome del cono medular afecta los niveles sacros. No hay parálisis, hay trastornos sensitivos de encilla de montar, trastornos esfinterianos y suele ser bilateral también. En el síndrome de la cola de caballo es una lesión polirradicular, se manifiesta con trastornos esfinterianos, anestesia de encilla de montar, plejía flácida asimétrica, hipotonía mayoritariamente, dolor radicular uni o bilateral y tiene el signo de la SEC presente. Bueno, en los estudios por imágenes la evidencia señala que en pacientes politraumatizados la tomografía de la columna identifica el 99% de todas las fracturas. Lo que no se llega a diagnosticar son lesiones menores que no requieren tratamiento quirúrgico. Las incidencias en radiografía cervical son anteroposterior, lateral y transoral para poder ver las apófisis, para ver la apófisis odontoides. Tiene que llegar hasta T1, incluir la T1, y si hay sospecha clínica o dudas en la radiografía, se debe realizar una tomografía. En un paciente colaborador despierto, el examen clínico es superior a la radiografía cervical para descartar lesión cervical. Generalmente, los pacientes con trauma cervical son politraumatizados en hospitales o en sanatorios o en lugares donde haya tomógrafo. La primera conducta luego de la estabilización hemodinámica es la realización de una tomografía de encéfalo, cervical, tórax, abdomen y pelvis para descartar lesiones en otros sistemas también. Las indicaciones son traumatismo de cráneo, politraumatizado, sospecha de trauma raquimedular. Y los signos radiológicos son alteración de las líneas de contornos, que es la línea marginal anterior, que es la línea imaginaria que sigue la parte anterior del cuerpo vertebral, la línea marginal posterior, que es la parte posterior de los cuerpos, línea espinolaminar y línea espinal posterior. También se debe observar el aumento o disminución de los espacios interespinosos, la rotación axial de los cuerpos vertebrales, la separación de las apófisis articulares y si hay aumento o disminución de los espacios intervertebrales. Las indicaciones de radiografía de columna lumbosacra son politraumatismo de alta cinética como accidente vehicular o caída de altura, dolor en la columna, dolor a la palpación, deterioro del estado de conciencia
y evidencia de múltiples injurias. Básicamente se evalúa lo mismo que en la columna cervical. Las líneas marginales, la espinolaminar, la altura de los cuerpos, el espacio intervertebral. Se puede también identificar los pedículos, las apófisis articulares, que no haya ninguna luxofractura, algún desplazamiento de las articulares, algún fragmento óseo hacia el canal medular, como se ven en estos casos. Fracturas del platillo superior, fracturas con desplazamiento de fragmentos hacia el canal óseo, fracturas que comprometen la columna anterior y la columna posterior. Y las indicaciones para la realización de una resonancia magnética son lesión medular incompleta con alineación normal, deterioro neurológico progresivo y déficit neurológico que no se explican con los estudios radiológicos. Por ejemplo, se pueden ver hernias de discos en relación con las fracturas, disrupción de los ligamentos longitudinal anterior y posterior, el compromiso de partes blandas de toda la columna, de la parte anterior y posterior. Y bueno, llegando al final, en el tratamiento en agudo con metilprednisolona es un poco controvertido, pero se sigue utilizando pero solo si se administra 8 horas desde el comienzo del traumatismo y solamente para traumatismos cerrados. Se inicia con un bolo inicial de 30 mg/kg en 15 minutos, una pausa de 45 minutos y luego 5,4 mg/kg hora de infusión continua. Y si se inicia antes de las primeras 3 horas, se sigue con el tratamiento por 24 horas. Y si inicia entre las 3 y 8 horas, se realiza el tratamiento por 48 horas. Y como decía previamente, no hay estudios y no se evalúan en traumatismo penetrante. El tratamiento quirúrgico, la descompresión quirúrgica aislada, ha sido asociado a deterioro neurológico en algunos casos. Por eso, cuando esté indicada, conviene combinarlo con algún procedimiento de estabilización. Las indicaciones son el síndrome progresivo, fragmentos óseos en el canal, descomprimir alguna raíz, síndrome del cordón anterior agudo, luxaciones que no se pueden reducir y que causan compresión medular. Las indicaciones son lesión medular completa de 24 horas de evolución, de más de 24 horas de evolución, inestabilidad clínica del paciente y síndrome centromedular. Como habíamos explicado en un principio, tiene otra fisiopatología, es por edema del centro de la médula y no por alguna compresión extrínseca. Y como se ve en la imagen, lo que se recomienda actualmente es en el mismo momento hacer una descompresión con laminectomía y una estabilización con barras y tornillos. Muchas gracias. Por cualquier consulta se pueden comunicar conmigo a través de mi mail. Un saludo grande.